El día de hoy estuve compartiendo en el primer servicio sobre lo que aconteció el día jueves antes de la crucifixión de Jesús. Todavía falta desarrollar muchas otras enseñanzas de lo que Jesús hizo y enseñó durante el día martes y miércoles. Pero a lo largo de estas semanas nos hemos enfocado en los acontecimientos más sobresalientes. Y esta mañana estuvimos desarrollando el día jueves. Y quizá el acontecimiento más sobresaliente en este día fue el establecimiento de la Santa Cena. Esta mañana vimos cómo Jesús lo estableció y cómo la iglesia primera lo practicó. Y vimos cuál es el propósito de la Santa Cena como un recordatorio para recordar la vida de Jesús, sus hechos, sus obras, sus enseñanzas, sus sacrificios, su regreso, su propósito. Un tiempo maravilloso. Pero ahora continuaremos hablando también de la Santa Cena. Pero esta mañana nos enfocaremos en tres de las declaraciones más importantes que se dan al momento de celebrar este sacramento. En 1 Corintios capítulo 11, verso 23 al 26, el apóstol Pablo da instrucciones, muchas gracias, acerca de cómo celebrar la Santa Cena. Le escribe a la iglesia en Corintios y le dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y en estos versos el apóstol Pablo presenta tres declaraciones que son la base para la celebración de la Santa Cena y vamos a desarrollarlas. La primera es: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y esta declaración, querida iglesia, habla del precio que Jesús tuvo que pagar para darnos paz, para perdonar nuestros pecados. Hoy en día los seres humanos gozamos de la bendición del perdón. Pero esa bendición tuvo un precio muy alto, tan alto que el cuerpo de Jesús fue realmente partido, fue realmente golpeado de una forma muy, muy, muy terrible. La Biblia y la historia registran que la muerte de cruz era una de las muertes más terribles que el ser humano podría experimentar. Era una muerte diseñada por los romanos para los delincuentes más terribles que existían. El dolor en la cruz era tan terrible que el crucificado moría por el dolor que sentía en el cuerpo. Era sumamente cruel. Y Jesús, dice la Biblia, que tuvo que soportar y experimentar todo ese dolor sobre su cuerpo para darnos salvación. ¿Por qué? Porque el pecado sencillamente no es un juego. No es un juego. El pecado es un asunto tan serio que el Hijo de Dios tuvo que morir en una cruz. Así de serio es el pecado. Y por eso Jesús vino a la tierra para perdonarnos. Y cada vez que nosotros tomamos el pan sin levadura como un recordatorio del cuerpo de Cristo sin pecado y lo partimos y lo comemos, estamos recordando que el cuerpo de Cristo también fue partido y que por sus llagas nosotros llegamos a ser curados, que el castigo de nuestra paz, de la paz que hoy gozamos, fue sobre el cuerpo de Jesús, porque el pecado sencillamente es un asunto serio. La Biblia dice que el pecado es tan serio que nos hace esclavos. En Juan capítulo 8, verso 34, dice así: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué es? Esclavo es del pecado.
Jesús sabía que el pecado causaba esclavitud. Por eso vino a dar libertad a los cautivos, a todos aquellos que estaban esclavizados en el pecado. La práctica del pecado, muy diferente a lo que el mundo te enseña, te produce esclavitud. Nosotros pensamos a veces, no, el pecado es libertad porque hago lo que quiero, pero el pecado en realidad es esclavitud. Porque una vez que comienzas a pecar, te comienzas a ser esclavo de tu pecado. El que comienza a mentir, luego no puede parar de mentir. Y toda su vida, su familia, sus negocios radican en mentiras. Se vuelve un miserable esclavo de su pecado. El que comienza a consumir drogas, alcohol, luego se vuelve un miserable esclavo de la droga, del alcohol. No puede salir, no puede dejar porque el pecado produce esclavitud. Te das cuenta, el pecado siempre acaba atándote. Y Dios lo sabe. Por eso Jesús vino para dar libertad al cautivo, para sacarlo de prisión, porque el pecado sencillamente produce esclavitud. Pero la Biblia también dice que el pecado no solo te vuelve esclavo, sino la Biblia enseña que el pecado te hace propiedad del mismo enemigo. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 dice: el que practica el pecado, ¿de quién es? ¿Está ahí en la pantalla? El que practica el pecado es ¿de quién? Es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras ¿de quién? Del diablo. El pecado es un asunto tan serio que la Biblia, no la religión, la Biblia dice que el que practica el pecado, ¿a quién le pertenece? Al diablo. Y Jesús lo sabía. Jesús sabía que el pecado te hace esclavo, que el pecado te hace pertenecer al enemigo. Por eso el enemigo se ensoberbece sobre ti. Y por eso vino para poder pagar el precio y rescatarnos. La Biblia también enseña que el pecado hace que Dios aparte su oído para no oír. En Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dígale al que está a su lado: el pecado es un asunto serio. Por eso Jesús vino. Por eso el precio fue tan alto. Si el pecado no fuera serio, ¿para qué Jesús tuvo que sufrir lo que sufrió? El pecado realmente era un asunto serio. Un asunto tan serio que finalmente concebiría la muerte. Romanos capítulo 6, verso 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte primero llega siendo una muerte espiritual, como la de Adán y Eva. Y luego es una muerte física y desencadena finalmente en una muerte apartado del Señor. Esa es la consecuencia del pecado y Jesús lo sabía. Por eso Jesús viene a la tierra para salvar al ser humano. Porque todos los seres humanos, dice la Biblia, que habíamos pecado y estábamos separados de la gloria de Dios. Por eso Jesús vino. Y cuando nosotros tomamos la Santa Cena, tenemos que recordar que nuestra salvación tuvo un precio muy alto que se pagó. No somos salvos solo porque repetimos unas palabras en una oración de fe. Somos salvos por lo que Jesús hizo en la cruz. Y lo que Él hizo fue extraordinario, fue muy grande. Un acto de amor soberano, pero al mismo tiempo muy doloroso. Mira lo que dice Marcos capítulo 15, verso 15. Dice: y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de ¿qué? De azotarle para que fuese crucificado. Si tú investigas un poco más respecto a los azotes que le dieron a Jesús, los instrumentos que usaron para castigarlo, entonces tú comprenderás con más claridad el amor que Dios tenía por ti, cómo soportó semejante castigo. La película de la Pasión de Cristo muestra apenas pálidamente lo que realmente Jesús sufrió. Y aquellos que lo vieron quedaron sorprendidos.
Pero aún siendo una película no pudieron presentar la realidad completa del dolor tan profundo que el mismo Cristo sufrió allí. Lo azotaron a tal punto que su propio cuerpo, su propia carne fue completamente flagelado. Y Él lo soportó. ¿Por qué? Porque el pecado era un asunto serio. Y porque Él sabía que era la única forma de quitarnos ese castigo que merecíamos. En Mateo capítulo 26, verso 67, la Biblia dice que escupieron, dieron puñetazos y aún abofetearon a Jesús. Lo dice claramente. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofeteaban al Hijo de Dios, al único que no merecía azote alguno, al único que tenía pureza en el corazón, al que no merecía castigo. Dice la Biblia que lo escupieron en el rostro. ¿Cómo te sentirías tú si agarraran a tu padre o a tu hijo y delante tuyo lo escupieran en el rostro, lo puñetearan, lo abofetearan? Eso fue lo que Jesús vivió ahí antes de la crucifixión. Lo soportó. ¿Por qué? Porque sabía que el pecado es un asunto serio. Y él sabía que ese pecado traería castigo. Pero el castigo por la paz que hoy en día tú y yo gozamos, dice la Biblia, fue sobre Él en aquella cruz. Él sufrió ese castigo. Isaías capítulo 52, verso 14 dice: ¿cómo se asombraron de ti? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, su hermosura más que la de los hijos de los hombres. El castigo que recibió fue sumamente doloroso. Finalmente lo llevaron a la cruz y lo crucificaron. Hace unos días vi un documental sobre la muerte de Jesús desde el punto de vista médico y cómo los clavos, las espinas, la posición en la cruz causaba tanto dolor que era realmente imposible de soportarlo. El crucificado moría de dolor. Y la Biblia dice que por nuestros pecados el cuerpo del Señor fue literalmente partido por sus llagas, fuimos todos nosotros curados. El castigo fue sobre esas llagas que Jesús sufrió allí en la cruz. Isaías 53, 5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, la única forma de que hoy en día usted y yo experimentemos paz estuvo ligada a ese sacrificio. No había otro camino. Por eso Jesús fue a la cruz. Y cuando usted celebra la Santa Cena y toma el pan en sus manos en memoria de Jesús y lo parte y lo come y lo muele literalmente, usted está recordando lo que Jesús hizo por usted. Por medio de sus llagas fuimos curados. Usted se acuerda que la salvación que hoy goza y la paz que disfruta tuvo un precio. No fue el precio que alcanzando las naciones pagó, fue el precio que Jesús pagó. Entonces su corazón tiene que brotar en gratitud por el Señor. Es muy importante comprender eso. Pero la Biblia dice que a través de sus llagas no solamente fue el castigo de nuestra paz sobre Él, sino que también dice que por sus llagas nosotros fuimos, ¿qué cosa? Curados. En Santiago capítulo 5, versos 14 al 15, muestra que la iglesia primera tenía claridad respecto a esto. Ellos sabían que nuestras enfermedades habían sido curadas por Jesús en la cruz. Entonces dicen: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame ¿a quién? A la ambulancia. Eso dice. No, llame a los ancianos. Sí hay que llamar a la ambulancia en algunos casos. Cuidado, lo tomen literal. Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole ¿con qué? Con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor le levantará, y si hubiese cometido pecado le serán perdonados.
¿A dónde dice la Biblia que debería ser el primer lugar donde recurrimos cuando nos sentimos enfermos? A Dios, porque por sus llagas fuimos nosotros curados. El apóstol Pedro dice en el capítulo 2, verso 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis, ¿qué dice? Sanados. Esa palabra en el original griego dice sean curados, sean restablecidos de. Es decir, Jesús en la cruz y a través de sus llagas nos proporciona sanidad a nuestro cuerpo y nosotros también tenemos que recibirla. Diga conmigo, por sus llagas yo he sido curado. Ahora diga, soy sano en el nombre de Jesús. Él nos ha proporcionado sanidad y tenemos que aprender a recibirla. El castigo de Jesús fue sumamente terrible. Escuché una vez a un médico decir que hay 33 fuentes donde surgen todas las enfermedades y de forma interesante le dieron a Jesús la misma cantidad de latigazos. Y miren, Jesús en la cruz nos dio sanidad, pero también nos dio paz. Por eso dice el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y la voluntad de Dios es que usted viva con paz, primero para con Dios, paz interior y también paz con ¿quién? Con su prójimo. Esa es la voluntad de Dios. Pero no solo eso, la segunda declaración dice, esta copa es el nuevo pacto ¿en qué? En mi sangre. Y esta segunda declaración habla de lo que el sacrificio de Jesús hizo. En Hebreos capítulo 8, del capítulo 8 al capítulo 10 van a encontrar la comparación del antiguo pacto con el nuevo pacto y de la eficiencia del nuevo pacto que es ahora en Cristo Jesús, el nuevo pacto. Es maravilloso porque a través de la sangre de Jesús, Jesús estableció un nuevo pacto. Bajo el antiguo pacto, la salvación y la buena relación con Dios dependía de la obediencia de la ley y de un sistema de sacrificios, de un sacerdocio humano que primero tenían ellos que santificarse para luego poder santificar al pueblo. Los propósitos de ese pacto eran enseñarle al pueblo la gravedad del pecado y cómo esto los distanciaba de Dios y solo a través del derramamiento de sangre podían volver a reconciliarse. Promovía un camino único para llegar a Dios para Israel y finalmente era una figura de lo que un día Cristo iba a hacer. Y el libro de los Romanos enseña que a través de eso nadie podía justificarse. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y por eso fue solo Jesús el que cumplió plenamente la ley y se ofreció como un sacrificio puro. Ya desde el Antiguo Testamento, el profeta Jeremías en el capítulo 31, del 31 al 32, empezó a anunciar por el Espíritu Santo que vendría un mejor pacto. Y dijo, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Ya desde el Antiguo Testamento se empezó a hablar de que Dios iba a hacer un mejor pacto. Y ese nuevo pacto sería mejor que el primero. ¿Por qué? Porque en el segundo pacto Dios perdonaría por completo los pecados no solo de Israel, sino que perdonaría los pecados de todos los seres humanos que creyeran y se arrepintiesen. Hechos capítulo 17, verso 30, por eso dice, pero Dios, y en el nuevo pacto, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En Tito capítulo 2, versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de ¿quiénes? De todos los hombres, ya no solo de un pueblo, sino de toda la humanidad,
En primera de Juan capítulo 2, verso 2 dice, y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En Juan 3:16, de forma más clara, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El segundo pacto proporciona perdón de pecados para todo aquel que cree en Jesús y se arrepienta de pecados. Este segundo pacto nos adopta a los gentiles que no éramos parte del pueblo escogido por Dios como hijos de Dios. Romanos capítulo 8, 15 al 16 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué? De adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. En el nuevo pacto nosotros que éramos gentiles venimos a ser hijos de ¿quién? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Por medio del Espíritu de adopción podemos decir a Dios Padre. En el segundo pacto nos otorga un corazón y una nueva naturaleza, un nuevo corazón y una nueva naturaleza. Ya desde el Antiguo Testamento el profeta dijo que en ese pacto Dios escribiría ya su voluntad, sus mandamientos, no en tablas de piedra, sino en el corazón. Y ahora en el nuevo pacto nosotros tenemos una nueva naturaleza. Dice 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa es? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En el nuevo pacto nacemos de nuevo, tenemos nueva naturaleza, con el Espíritu morando en nosotros, ¿para qué? Para hacer la voluntad de Dios, no en nuestras fuerzas, sino en las del Espíritu. Somos nuevas criaturas. En el nuevo pacto nos lleva a una relación con Dios profunda. Antes el pueblo ni siquiera podía entrar al lugar santo, del atrio no podía pasar, solo el sacerdote y luego el sumo sacerdote una vez al año a este lugar santísimo. Pero ahora en el nuevo pacto, Hebreos 10, 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hebreos 4, 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar oportuno socorro. Ahora en el nuevo pacto todos los creyentes tenemos acceso directo hasta la misma presencia de Dios. Podemos disfrutar de una relación maravillosa con Él. En el nuevo pacto nos provee una experiencia con el Espíritu Santo sumamente profunda. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, solo sobre algunas cuantas personas escogidas el Espíritu venía para hacer cosas extraordinarias. Pero en el nuevo pacto el Espíritu Santo se derrama sobre toda carne. Es maravilloso. En Juan capítulo 14, 16 al 17, Jesús dijo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora esta palabra más adelante se cumple. El Espíritu Santo ya no solo moraba con el creyente, sino que el Espíritu Santo viene a habitar en el creyente. Por eso dice la Biblia que ¿cuáles son las arras de nuestra salvación? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahora mora en nosotros y está con nosotros. Eso es sumamente extraordinario. Y no solo sobre el pastor, no solo sobre el líder, sobre todos aquellos que han recibido a Cristo. Por eso dice desde el Antiguo Testamento que el Espíritu de Dios se derramaría sobre toda carne. Y todo eso sucede en el nuevo pacto. Todos podemos ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede morar en el corazón de todos. Y lo necesitamos. En este nuevo pacto la salvación es por fe en el Hijo de Dios. Romanos capítulo 6, verso 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Efesios capítulo 2, 8 al 9, porque por gracia sois
salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En el nuevo pacto la salvación es por fe en Jesucristo, por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es sumamente extraordinario. En este nuevo pacto ya no necesitamos ser de una línea genealógica para poder servir a Dios. Antes tenías que ser del pueblo levita o de la línea de Aarón. Ahora no. En el nuevo pacto todos somos llamados a ser real sacerdocio. Todos, ya no hay acepción de personas. Mire lo que dice Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, es decir, gentil. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, ¿qué son? Real sacerdocio, son nación santa, son pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En el nuevo pacto todos podemos servir a Dios, es extraordinario. En el nuevo pacto todos tenemos propósitos y una misión, hemos sido dotados por el Señor dentro del cuerpo de Cristo. Primera Corintios 12, del 12 al 7 dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. En el nuevo pacto, en la iglesia de Cristo, podemos recibir de parte de Dios ministerios, dones para servir. Cada uno dice que conforme a la gracia que ha recibido de parte del Señor. En el nuevo pacto, todos somos constituidos en embajadores del Señor. Hemos recibido el ministerio de la reconciliación. No tenemos que esperar que se levante un profeta que trate de salvar al mundo. Todos los creyentes somos embajadores. Segunda Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Cada uno de nosotros tiene el ministerio de la reconciliación para hacer que el mundo se reconcilie con Dios. En ese nuevo pacto tenemos promesas de vida eterna. Tito capítulo 3 verso 7 dice, para que justificados por la gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. En 1 Juan 2:25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, ¿cuál? La vida eterna. Es extraordinario. En el nuevo pacto es el Espíritu Santo quien nos guía, nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Juan capítulo 16:8 dice, y cuando venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de qué más, y de juicio. Es el Espíritu Santo mismo testificándonos, mostrándonos, guiándonos. Él nos guía a toda verdad. En el nuevo pacto, la iglesia de Jesucristo está conformada por todos los creyentes en todo el mundo. Es sumamente extraordinario. Por eso y por muchas otras verdades que podría pasarme toda la mañana hablándoles, porque todo el Nuevo Testamento habla del nuevo pacto. Por eso es Nuevo Testamento. Y cuando vemos ahí las maravillosas promesas de Dios, entonces comprendemos por qué Hebreos 8:6 dijo, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo, cuanto es mediador de un mejor, ¿qué dice ahí? Pacto, establecido sobre mejores promesas. Y cuando nosotros celebramos la Santa Cena y recordamos a Jesús diciendo, esta es la sangre del nuevo pacto en mi sangre, nosotros tenemos que recordar
todo lo que este nuevo pacto conlleva para el gentil, para el creyente. Somos salvos por gracia. Es extraordinario. Ya no tenemos que depender de un sacerdocio que era humano. No tenemos que depender de sacrificios de animales. Dependemos de un único sumo sacerdote cuyo nombre es Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Dele un aplauso a Jesús por ello. Dice que Él hizo un sacrificio en su cuerpo una sola vez. ¿Y cuándo? Y para siempre. Y podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. Bajo aquel antiguo pacto, todos los domingos tendríamos que estar, tendríamos que estar todos los días recibiendo ahí animalitos, sacrificando, vertiendo sangre. Pero Jesucristo una sola vez y para siempre, sacrificio perfecto, el Cordero de Dios. Por eso cuando Juan el Bautista lo vio, ¿qué dijo? He ahí el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. Por eso fue llevado como un cordero al matadero. Y para establecer ese mejor pacto, Jesús vino a la tierra y tuvo que morir en la cruz y con su sangre poder establecer ese nuevo pacto, un pacto en el cual todos los seres humanos podemos acceder a perdón de pecados, a salvación y a vida eterna. Amén. Por eso Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Él vino como un cordero para que todo el que en Él cree ya no se pierda, sino que ahora tenga vida y vida eterna. Amén. Dile al que está a tu lado: la salvación es un regalo de Dios a través de Jesús. Nosotros no somos salvos por lo bueno que somos. Somos salvos por Jesucristo, por lo bueno que Él es. Y esa revelación de que somos salvos solo a través de Jesús debería de llevarnos a consagrar nuestras vidas para poder llevar vidas agradables delante de Dios. Debería llevar a decirnos: Señor, tú has dado la vida por mí, ahora yo quiero dar mi vida ¿por quién? Por ti. De forma interesante, en aquel tiempo cuando un hombre llegaba en la etapa de querer casarse, atentos los solteros, el padre de familia, buscaban la novia. Y cuando la novia aparecía, la novia era un asunto muy caro. Entonces el padre de familia tenía que negociar con los padres de la novia el precio de la novia para pagar su dote. Los suegros digan que eso se repita, pastor. y ellos tenían que negociar el precio. Y no era un precio barato. Era un precio sumamente alto. Y una vez que negociaban cuál era el precio de la novia y había un acuerdo, entonces recién el novio podía buscar a la novia. Y se acostumbraba que la novia esté sentada esperando ahí al novio y el novio aparezca. Y tome una copa con jugo de la vid. Y mire a los ojos de la novia. Y le diga: te amo, te doy mi vida. Y extendía la mano con la copa. Ahora la novia que estaba sentada tenía dos caminos. Podía mirar la copa y mirar al muchacho y decir: no, gracias. Y hasta ahí llegaba el compromiso. O podía mirar la copa, mirar al muchacho, tomar la copa, llevarla a sus labios y decirle: yo también te amo, te doy mi vida por la tuya. Y entonces tomaba recién el jugo de la vid, y cuando lo tomaba se sellaba el pacto de matrimonio, el compromiso para el matrimonio. Es muy interesante, pero aquella noche cuando cenaban, Jesús tomó la copa también con jugo de la vid, pero esta vez miró a los discípulos, miró a la iglesia, te miró a ti, me miró a mí, y nos extiende la mano y nos dice: te amo, te doy mi vida. Y cada vez que tú tomas el jugo de la vid, es como Jesús mirándote a los ojos diciéndote: recuerda todo lo que he hecho para salvarte, te doy mi vida. Y tú puedes agarrar la copa y decir: no, gracias, yo no quiero. O puedes tomar la copa y decir: gracias, Jesús, yo te doy también mi vida por la tuya. Y tomar del jugo de la vid y sellar tu compromiso para las bodas del Cordero allá en el reino de los cielos.
Es sumamente especial. Pero la Santa Cena es un tiempo para recordar el amor de Cristo, el sacrificio que Él hizo y ahora nosotros dando nuestra vida por Jesús. Finalmente, la última parte que se dice en la Santa Cena es hasta que Él venga. ¿Por qué? Porque la Santa Cena es un tiempo para recordar la promesa de Jesús de su segunda venida a la tierra. La primera vez dice la Biblia que Jesús ¿cómo vino? Como un siervo. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2 del 5 al 8. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La primera vez que vino Jesús a la tierra vino en forma de siervo para servir. Lo acusaron, lo humillaron, lo abofetearon, vino en forma de siervo para servir. Y en esa forma de siervo, en Juan capítulo 14 del 1 al 3, Jesús prometió que volvería. Dijo a los discípulos, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sella el pacto de su segunda venida, de que Él volverá por su iglesia. Ahora, los ángeles, cuando Jesús resucita y Jesús asciende al cielo, se presentan unos ángeles en Hechos capítulo 1, versos 10 al 11, y confirman que esta promesa es certera. Miren lo que dice. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, los discípulos viendo a Jesús ascender, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Asegurando que Jesús va a volver a la tierra, pero cuando Jesús vuelva, ya no va a volver como el humilde carpintero. Ya no va a volver como el siervo a quien podían escupir, abofetear y crucificar. La Biblia dice que cuando Jesús regrese, vendrá en poder y en gloria. Amén. En Mateo capítulo 25, 31 al 34 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Cuando Jesús regrese, Él regresará en poder. El apóstol Juan en la isla de Patmos pudo ver al Cristo glorificado. Él tuvo una visión y se le presentó Jesús. Apocalipsis describe el primer capítulo cómo es Jesús. Dice, resplandecía. Sus ojos como llama de fuego. Es impresionante el Cristo glorificado y cuando Jesús vuelva, Él volverá en poder y Él volverá en ¿qué más? En gloria. Esa es la esperanza del creyente. Y mientras Él regresa, Él nos dio una tarea para cumplir. Esta mañana lo dije y lo repito en este segundo servicio. Cuando Jesús murió y resucitó y ascendió al cielo, nunca dijo, bueno, yo me voy al cielo, voy a regresar en unos años, hagan lo que quieran, vivan como puedan. No. Jesús, antes de ascender al cielo, reunió a los discípulos y ¿qué les dijo? Mateo capítulo 28, 19 al 20. Por tanto, id. Es un imperativo, es una orden, no es opcional. No es para los que quieran, para todos. Id y hagan ¿qué cosa? Haced discípulos a todas las naciones,
bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús, cuando iba a ascender, nos dejó una tarea para cumplir a todos los seres humanos. He escuchado personas decir: no, es que la gran comisión yo no la cumplo porque yo creo que ese no es mi llamado. Es que no es un llamado, es un mandato. Y es un mandato no que tú no tengas la capacidad, porque la Biblia dice que Dios le ha dado el ministerio de la reconciliación a todos los creyentes. Todos los que han recibido a Cristo han recibido de parte de Dios el ministerio de la reconciliación, mediante el cual estamos clamando: reconcíliense con Dios. Por eso es un mandato general para la iglesia. Todos los seres humanos, los creyentes, mientras Jesús venga, tenemos una tarea. Ahora bien, que no queramos cumplir la tarea es un asunto aparte. Que queramos inventarnos una tarea es un asunto aparte, pero no vamos a cambiar lo que Jesús dijo. Yo me voy, pero entre tanto, ¿qué hagan? Vayan y hagan, ¿qué cosa? Discípulos. Enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué hubiese sido de usted y qué hubiera sido de mí si el apóstol Pedro, los apóstoles, los discípulos de aquel entonces hubieran dicho: sí, pero es que como que yo no tengo ese llamado de hacer discípulo? El evangelio jamás hubiese llegado hasta usted. Gracias a Dios que los primeros creyentes comprendieron, y dice la Biblia que en la iglesia el número de los discípulos se iba aumentando. Y fue a través de los discípulos que el evangelio llegó hasta usted. Y ahora usted que ha recibido a Cristo y se ha vuelto discípulo de Cristo, usted tiene la tarea dada por el Señor ¿de qué? De hacer más discípulos para Jesús hasta que Él venga. Y cuando venga, poder escuchar de parte del Señor sus palabras que digan: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces la Santa Cena es un tiempo extraordinario. Tomad, esto es mi cuerpo. Nos recuerda que por medio de sus llagas hemos sido sanados, que por medio de sus llagas Él ha recibido el castigo de la paz que gozamos. Tomad, esta es mi sangre que por vosotros es vertida. Recordamos el nuevo pacto en la sangre de Jesús, un pacto en el cual somos salvos por medio de la gracia. Hasta que Él venga, recordamos la promesa de la venida de Cristo, de un Cristo que volverá en poder y gloria para levantar una iglesia que esté sin mancha y sin arruga. Una iglesia que mientras Él regresa está cumpliendo ¿qué cosa? La gran comisión. Es más, ¿por qué creen que todo en Alcanzando las Naciones, todo el proceso del discipulado consiste en preparar a los creyentes para que cumplan la gran comisión? No es que el pastor Sergio un día se levantó y dijo: a ver, ¿qué hacemos? A ver, nos inventaremos algo. No, la Biblia dice que la misión de todo creyente es hacer discípulos hasta que Él venga. Por eso la iglesia suma todos sus esfuerzos para que desde que alguien llega a la iglesia se lo lleve por un proceso sistemático, se lo prepare. ¿Para qué? Para que cumpla la gran comisión. Desde el encuentro, las academias, los discipulados, todo tiene por fin ¿qué cosa? Que usted sea capacitado para cumplir la gran comisión que el Señor nos ha encomendado. Es más, Efesios capítulo 5, si no me equivoco, 4, cuando habla acerca de los ministerios que Jesús ha establecido en su iglesia, si usted lee con atención, dice que Jesús ha establecido apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. ¿A fin de qué? Dice la Biblia: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Si usted lee esa porción en una versión actual, la versión actual dice: a fin de capacitar a los creyentes para que sirvan en la obra de Dios. Una iglesia ha sido establecida por Dios no para entretener al pueblo de Dios. Los pastores hemos sido puestos para capacitar a los creyentes para que sirvan en la obra de Dios, para que, digan conmigo, cumplan la gran comisión. Amén. Ese es el propósito, para perfeccionarlos
No para que sean simplemente buenas personas, sino para que sirvan en la obra del Señor. Y luego habla del carácter, hasta que todos lleguemos a la medida, a la estatura y a la plenitud ¿de quién? De Cristo. Alguien dijo una vez, mucho palo nos dan en la iglesia. Un proverbio decía, es mejor un amigo que te hiere con la verdad que un enemigo que te anda sobando ahí el oído con palabras dulces y no te ayuda. Y Dios, el Espíritu Santo, es el amigo que te dice la verdad. Es el que te confronta con tu realidad. Es el que dice, tienes que orar, tienes que renunciar al pecado, tienes que cambiar esto. No lo hace para hacerte sentir culpable, lo hace porque el propósito de una iglesia en Cristo es perfeccionar a los santos, no solo para la obra del ministerio, sino para que lleguemos a la medida, a la estatura y a la plenitud de Cristo. Amén. Dele un aplauso a Jesús por ello. Voy a invitar al ministerio de alabanza que pase. Jesús el día jueves antes de su crucifixión, después de haber cenado, tomó la copa, tomó el pan y después de dar gracias lo partió y lo repartió. Dijo, tomen este pan, coman, hágalo en memoria de mí. Tomó la copa, les dijo que tomaran en memoria de Él, del nuevo pacto en su sangre. Y así estableció este sacramento que hasta el día de hoy, abril 2018, en todo el mundo las iglesias de Cristo lo seguimos celebrando. La Biblia no dice cuántas veces, ni qué días, ni qué fechas hay que hacerlo. Solo dice que lo hagamos. Por eso hay iglesias que lo hacen una vez cada 3 meses, cada 2, cada año. Nosotros lo hacemos una vez cada primer domingo de mes. Y la próxima vez que usted venga a celebrar la Santa Cena a la iglesia, venga con una motivación correcta y con un conocimiento claro. Muchos vienen, les gusta la Santa Cena porque dicen, pastor, es que ese juguito, ¿cómo lo hacen, pastor? Tiene que dar la receta, ¿no? Y esperan la Santa Cena más por el juguito rico que por lo que significa. Ese pancito, ¿cómo será, no, que lo preparan, pastor? Está bien rico. No es la motivación. La Santa Cena es un tiempo para hacer memoria. Por eso Jesús dijo, háganlo esto en memoria de mí. Y cuando uno celebra la Santa Cena, tiene que recordar la vida de Jesús, las obras de Jesús, la enseñanza de Jesús, las promesas de Jesús, el sacrificio de Jesús, la misión que Jesús nos dejó y la promesa de su pronta venida por su iglesia. Entonces, la próxima vez que celebremos la Santa Cena y tome el pan, recuerde que el castigo de su paz fue sobre Cristo y dele gracias. Recuerde que usted goza de salud porque Cristo pagó el precio. Cuando agarre el jugo de la vid y lo lleve a sus labios, recuerde que hoy usted es salvo por medio de la fe en Cristo Jesús, porque Jesús pagó el precio de sus pecados en la cruz. Porque si Él no lo hubiese pagado, ninguno de nosotros se hubiese salvado. Ninguno. Un precio alto que Él pagó, y cuando usted toma la sangre, usted tiene que ver eso, tiene que entender eso, y con ese conocimiento mirar a Jesús y decir, Jesús, tú has dado la vida por mí, ahora yo te entrego mi vida. Y entonces celebra la Santa Cena y finalmente recuerda que Él va a volver, pero mientras Él vuelve le ha dejado una tarea por hacer. Haga discípulos, hágalos. Haga que el evangelio se expanda. Siembre en el corazón de las personas un amor real por Dios. El día en que usted parta, si usted hizo discípulos, esos discípulos continuarán el evangelio. Y honre a Dios. Él ya le ha dado todo lo que necesita. Amén. Vamos a orar. Si este mensaje ha bendecido tu vida, contáctate con el pastor Sergio Gutiérrez visitando facebook.com/pastor Sergio Gutiérrez y cuéntanos cómo Dios tocó tu corazón. Si vives en La Paz o El Alto y deseas visitar la iglesia, puedes hacerlo todos los domingos en el auditorio del Teleférico Línea Verde, Alto Brajes.
Para más información, comunícate al 611 40 47 8. Ven y descubre lo maravilloso que es vivir con Jesús.